Dios bendiga a todos los que nos visitan, a todos los que están acá, nos honran con su presencia. Todos los que hayan venido por primera vez son bienvenidos a este lugar y siempre será así, de esa manera, cuando ustedes vengan a visitarnos a este lugar. Bueno, en este día quiero hablarle acerca de la raíz de un tema muy discutido y polémico, como es el diezmo. Es una de las cosas más tremendas. Mire, hay una corriente que cree que ya no hay que diezmar porque no estamos en la ley, sino en la gracia. Innegablemente, hermano querido, ¿verdad? Es una corriente que ha salido y que no tiene mucha base, porque en primer lugar acá no fue ni en la ley que se instituyó el diezmo, sino que fue en la gracia, o sea, en la promesa de, hermano, cuando Abraham, ¿verdad? Se le apareció, cuando Melquisedec se le apareció a Abraham. Pero vamos a hablar de esto, hermano, con mucha prudencia, porque nosotros no tenemos, esta iglesia no tiene ese problema, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia bendecida, los miembros de esta iglesia son miembros que dan a la obra, que ayudan a la obra. Yo no tengo problema en hablar de este tema, porque las ovejas han entendido, han comprendido, ¿verdad? Porque les hemos explicado en otras oportunidades. Yo soy muy poco de hablar de estos temas, por supuesto, porque en verdad, hermano, yo creo que la palabra no es solamente prosperidad, la palabra tiene muchos ciclos, ¿verdad? Muchas verdades. Pero sí es muy necesario que nosotros entendamos y comprendamos, hermano, dónde están las raíces especialmente. Porque usted sabe que hoy más que nunca nosotros encontramos que en la iglesia de Cristo ha habido mucho daño con respecto a eso, hermano. Y muchas veces, ¿verdad? Lo que se ha hecho en muchas congregaciones y en muchos lugares, hermano querido, que, ¿verdad?, que proclaman el evangelio, que hablan del evangelio, lo que han puesto o lo que han hecho es una vergüenza en el evangelio, y se ha malinterpretado, ¿verdad? Y se ha juzgado y se ha, hermano querido, vituperado el evangelio de Jesucristo de una forma horrorosa, porque ha habido gente sin vergüenza, ¿verdad? Ha habido pastores, hermano, que han, ¿verdad?, menospreciado la mesa del Señor y se han dedicado especialmente a pedirle dinero a la gente, ¿verdad? Es horrible, es horroroso, pero es una realidad que nosotros no podemos evadir. Pero la verdad es que en la palabra del Señor, ¿verdad?, está instituido muchas cosas que nosotros debemos de conocer. Yo he hablado en otras oportunidades, no le voy a hablar de aquellos temas que hemos tocado, sino que ahora le voy a hablar de una revelación tremenda, hermano, que quiero compartírsela a usted en esta hora, ¿verdad? Porque hay una corriente y hemos tenido, hermano, hemos sido bombardeados de una forma impresionante, aunque le hemos explicado a la gente, pero no es como ver la raíz. Hemos estado en la radio, por lo menos nos dan tres horas de radio, los hermanos están acá, ¿verdad? Y allá en la zona sur especialmente, que vamos a llevar este cassette para que salga por aquel lado, ¿verdad? Ahí los hermanitos han sido bombardeados porque hay corrientes, ¿verdad?, que han, hermano, hablado acerca de este tema y le han quitado, porque yo lo creo así, de esa forma, que le están quitando la bendición al pueblo de Dios de que Dios se glorifique en ellos. Amén. Entonces vamos a hablar. Yo no tengo problemas de hablar aquí, hermano, porque yo soy consciente que esta es una iglesia bendecida para la gloria y la honra del Señor. Por eso yo tengo, mire, no me siento de ninguna manera, ¿verdad?, mal enseñarle a usted, porque esto le va a ayudar para que usted le enseñe a otros lo que es verdadero. Hemos hablado nosotros en algunas oportunidades, ¿verdad? Si usted quiere saber más de este tema, por supuesto, hemos hablado del origen del diezmo, ¿verdad? Pero no vimos algo ahí, algo tremendo. Y también hemos hablado de las 4 clases de diezmo que existen. Y hemos hablado también, o sea, que de otros temas en otras oportunidades hace años atrás. Pero ahora en este día, hermano, quiero hablarle a usted, ¿verdad?, para que usted entienda ¿qué es en realidad esto? Porque tenemos que hablar, hermano, nosotros en esta hora, para entender esto, tenemos que hablar del sacerdocio de Melquisedec. De eso quiero hablarle, del sacerdocio de Melquisedec. Porque el sacerdocio de Melquisedec es un personaje, o Melquisedec es un personaje que hizo una aparición muy breve en la Biblia. Una aparición, hermano, pero tremenda. Aquel personaje que lo vamos a descubrir quién es también a la luz de la palabra del Señor, y vamos a ir viendo por qué ese personaje se apareció. Yo quiero que veamos, hermano, porque esta corriente, por ejemplo, que ha salido, ¿verdad?, no es una corriente que nos da muchas explicaciones como para convencernos en realidad. Ellos solo se toman que dicen que el diezmo se dio en la ley y no en la gracia. Pero la realidad es de que el diezmo no se dio en la ley.
El diezmo se legalizó en la ley, pero el diezmo no se dio en la ley, se dio en la promesa que ahora surgió a través del nuevo pacto, porque el nuevo pacto empezó allá en Génesis 14. Ya lo vamos a ver cómo, para qué, porque hay mucho que hablar de esto. Mire, Melquisedec apareció antes que hubiera ley, o sea, en la era patriarcal. Ahí fue donde apareció este personaje tremendo. Lo tremendo es que su aparición nos dejó una lección muy importante, que yo quiero compartírsela a usted, hermano, y quiero que me ponga mucha atención, y quiero que ponga su espíritu para comprender lo que yo le voy a hablar, porque le voy a hablar bajo el rema de la revelación, bajo el rema del espíritu. Vamos a entresacar lo que en realidad Melquisedec quiso enseñarle a Abraham. De eso vamos a hablar, de cómo, hermano, está ahí, pero cronometradamente, espiritualmente, cómo está trazado, hermano, ¿verdad? La cola del enemigo también, porque se mete ahí el enemigo en esta intervención. Ya va a ver qué tremendo esto, hermano. Estaba viendo yo, me sentía tan gozoso por la confirmación, ¿verdad?, de todo esto, porque es una verdad que si nosotros no la juzgamos en el espíritu, no vamos a alcanzar la riqueza que tiene, ¿verdad? Tampoco se sienta obligado usted, hermano, a creer lo que yo le voy a decir. No, usted es libre. Cristo lo ha hecho libre. Usted puede creerlo o no. ¿Me entiende? No quiero que se vaya a sentir así. Pero yo quiero hablarle lo que yo creo, lo que nosotros creemos en esta congregación delante del Señor. Mire, Melquisedec apareció antes que hubiera ley. Lo tremendo es que su aparición entonces nos deja una lección. Bueno, antes de seguir hablando del sacerdocio de Melquisedec, es bueno que sepamos cómo se originó el sacerdocio, ¿verdad? Y el proceso que tuvo en el tiempo. Tenemos que saber cómo se originaron los sacerdotes, el sacerdocio, cómo fue, para poder entender esto. Si no, nosotros no vamos a comprender la raíz exacta de dónde se produjo eso y por qué se produjo eso. Mire, el primer sacerdocio en la Biblia se deja ver como un sacerdocio paternal, o sea, los padres ejercían las funciones sacerdotales. Por eso en Job, ya le dije, en Job, el libro más antiguo de la Biblia, porque Job es el libro más antiguo de la Biblia, como Santiago, ¿verdad?, es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Job, entonces, es el libro más antiguo, y Job nos habla de un patriarca que hacía sacrificios por sus hijos. Y él decía, en el capítulo 1 de Job, verso 1, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Verso 4, sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su día, en su cumpleaños, por eso se puede celebrar cumpleaños, y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y cuando habían transcurrido los días del banquete, sucedía que Job mandaba a llamar o sea, que los mandaba a llamar y los purificaba. Y levantándose muy de mañana, ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos, pues decía Job, quizás mis hijos habrán caído y habrán maldecido, o habrán pecado y habrán maldecido a Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía continuamente, ¿oyó? Esto quiere decir que de alguna manera Job recibió revelación acerca de los altares para ofrecer sacrificios, porque de ley tenía que haber recibido revelación, porque fue como que fue el primero que recibió revelación que al Padre, a Dios, le gustaba que el hombre o las criaturas o las creaciones que él hacía le dieran sacrificios y le dieran ofrendas a él, hermano, ofrendas de animales, de cereales, etcétera, como lo reza la palabra. Entonces, este sacerdocio paternal sirvió para que el padre viniera a ser el sacerdote de su propia familia. Para eso sirvió, para que él fuera el sacerdote, hermano, y ministrara. Claro, ese sacerdocio permanece vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué permanece vigente? Porque yo, como padre de familia, soy sacerdote de mi hogar. Entonces, permanece vigente, aunque la palabra también más adelante lo confirma, hermano, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio número 2, vamos a entrar, es el sacerdocio de Abraham. El sacerdocio de Abraham vivió en la época de los patriarcas. Claro, el sacerdocio de Abraham se prolongó
a ciertos parientes y hacia los que eran de parte, hacia los que eran parte de su clan o parte de su tribu. Ahí, ¿verdad? El sacerdote se prolongó en esa época. Entonces, a este sacerdocio le podríamos llamar el sacerdocio tribal, ¿verdad? Que fue, hermano, el que se dio en las tribus, ¿verdad? Allá en Israel. También este sacerdocio hizo altares por todas partes donde él iba. Hacía altares, usted nota en la Biblia que Abraham donde iba, hermano, hacía un altar para Dios, sacrificaba a Dios, ¿verdad? Y a Dios le era agradable aquel sacrificio que aquel hombre hacía, porque él lo había instituido de esa manera. Bueno, luego de la época patriarcal, se originó la nación de Israel y se instituyó el sacerdocio número 3, que es el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico puso normas y puso lineaciones, ¿verdad?, en la ley, ¿verdad?, para que, hermano, el sacerdocio o lo que Dios quería, ¿verdad?, que hiciera el pueblo, se hiciera ordenadamente. Por eso el que pecaba de esta forma o el que pecaba de la otra forma, ¿verdad?, conforme al pecado que tenía o conforme, ¿verdad?, a lo que este hombre o mujer, o sea, que había hecho, se le determinaba un juicio o, hermano, se le hacía que trajera una ofrenda, ¿verdad?, un palomillo o sea, que dependiendo del pecado que trajera una vaca o el otro trajera un novillo, etcétera. Entonces ahí se alineó las formas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, hermano, instituyó ese sacerdocio para que la nación de Israel, la que fue escogida, hermano querido, pudiera hacer correctamente o ordenadamente lo que Él había instituido de antemano atrás. O sea, ordenaron pues el sacerdocio. Entonces, dentro de los levitas, la familia de Aarón, ¿verdad?, vino a constituir la familia, ahí aparecieron, de los sumos sacerdotes. Ahí fue que se constituyó la familia a partir de Aarón de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran los hombres más importantes, hermano, ¿verdad?, que existía en la nación, que eran los únicos que podían entrar a sacrificar en el lugar santísimo. Porque usted sabe que antes había un tabernáculo en donde había atrio santo y lugar santísimo. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año a expiar los pecados del pueblo, hermano querido, y sobre sus lomos llevaba las 12 tribus y entraba. Si él iba en pecado, moría automáticamente. Por eso le ponían, hermano, una campanita y le amarraban un lazo aquí para que si moría adentro lo sacaran, porque nadie podía entrar. Ese orden se había establecido de esa forma. Allí aparecieron los sumos sacerdotes, aunque por supuesto, hermano querido, tuvo que venir por revelación de alguien, y la revelación, hermano, está específicamente y explícitamente en la palabra, fue por Melquisedec. Ya va a ver, es que esto es tremendo. Esta es una de las cosas más exquisitas que yo he estudiado, por eso quiero explicárselas bien a usted en esta preciosa hora. Entonces, dentro de esa familia, los levitas, o sea que de los levitas, Aarón fue uno de los principales. También en este sacerdocio habían sacrificios y ofrendas. Aquí es donde se instituyeron los sacrificios más ordenadamente y las ofrendas. Esto es tremendo. O sea, el sacrificio era preestablecido, ya estaba establecido que debería de sacrificarse según, ¿verdad?, el problema. Y las ofrendas dependía de la disposición de los ofrendantes. O sea, esa era la diferencia, ¿verdad? Unos a veces daban más, otros a veces daban menos, pero siempre ofrendaban de parte de Dios. O sea que siempre le ofrendaban a Dios, hermano, para poder ser agradables a Él. Bueno, en el sacerdocio levítico se legalizó, ¿verdad?, oficialmente los diezmos y la ofrenda. O sea, el pueblo tenía que traer la 10ª parte de sus ingresos a Dios y luego traía sus ofrendas. Solo que sus ofrendas las traía a la misma medida que diezmaba. O sea que era, hermano querido, porque en este caso que la ofrenda viene a constituirse y ser mucho más grande que el diezmo, porque es una ofrenda voluntaria a Dios que se da. Por eso es que siempre se traía de esta forma. Siempre era mayor que el diezmo. Mire, las ofrendas siempre se daban en son de alegría. Siempre se daban en son de agradecimiento, porque por eso es que usted da en son de alegría, en agradecimiento. Usted no da por obligación, porque el diezmo y la ofrenda no es por obligación, no, es por amor y por obediencia. Nada más, por amor y por obediencia. Usted lo hace porque ama y porque quiere obedecer a la palabra. No lo hace por otra cosa. Por eso es que lo malo de los hombres es estar imponiéndole cargas a la gente y estarle obligando a la gente. No, a la gente hay que enseñarle.
porque no es por obligación, es por amor y obediencia a lo que está establecido. Pero falta mucho, por eso voy muy rápido, creo que voy muy rápido, ¿no? ¿Ah? Lo que lo veo yo que, Dios mío, no puede ni agarrar ni apuntar, que tengo tanto que decirle, hermano, ¿verdad? Pero que me voy a calmar un poco mejor, porque si no, vamos a salir aquí a las 12 de la noche. Bueno, entonces el sacrificio levítico, en el sacrificio levítico se legalizó oficialmente los diezmos y las ofrendas. Mire, las ofrendas siempre se daban, que le decía yo, en son de alegría y en son, hermano, de agradecimiento a Dios. Por eso es que se escribió en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, quiero que vaya usted conmigo, vaya apuntándolo. Después quiero que pregunte, hermano, porque este es un seminario, quiero que pregunte, ¿verdad? Y no tenga pena de preguntarme, no tenga pena de cuestionarme, no tenga pena de decir lo que usted cree. Yo respeto lo que usted cree, ¿verdad? No es una obligación que usted crea lo que yo estoy hablando, pero a la luz de la palabra quiero que usted lo juzgue y platiquemos pues después, porque para eso estamos, para platicarlo, hablarlo, porque en las preguntas y respuestas es donde salen más inquietudes, mucho más importantes también. Pero dice así, hermano, dice en el verso 6, y digo esto, 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces se debe de dar, no con tristeza ni por obligación, ¿oyó? Porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. ¿Notó? La ofrenda no es una obligación, pero trae bendición, aquí dice, de acuerdo a la medida que se dé. De acuerdo a la medida que tú das, a esa medida vas a recibir. Por eso dice el verso 6, digo esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra con generosidad, también así de esa misma forma cosechará. Ahora, si nosotros entendemos y comprendemos aquí, ¿verdad?, el pasaje a lo que nos está hablando acerca de bendición. Siempre que tú das, es tremendo, estaba viendo eso yo, es como que Dios, ¿verdad?, por medio de ese dar, es como que Él hace un trueque, porque Dios siempre hace trueques. Es como que aunque dice la Biblia que no damos sin esperar, sin embargo Él te da, te retribuye, te devuelve porque Él es un Dios así. Él está diciendo, a Pablo se lo reveló también, así dijo el Señor, es mejor dar que recibir. Sin embargo, cuando tú das a Dios, depende de la medida que des, ¿verdad? Siempre Dios te lo retribuye y te da mucho más de lo que tú y yo, hermano, hemos dado. Ahora, luego del sacerdocio entonces levítico, para después entrar de lleno a Melquisedec, luego del sacerdocio levítico vino el sacerdocio número 4. El sacerdocio número 4 es el sacerdocio de los creyentes, o sea, los sacerdotes de la gracia. Entonces, todos los que estamos aquí, todos, desde el primero hasta el que está cuidando los autos allá afuera, todos los que estamos aquí somos sacerdotes. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro, quiero que vaya usted, ¿verdad? Todos, escuche, todos somos sacerdotes del nuevo pacto. Usted está en el sacerdocio del nuevo pacto. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice: también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Oyó? Para ofrecer sacrificios espirituales, hermano, o sea, los sacrificios espirituales son los que damos de adoración, son los que damos de alabanza. Cuando usted viene al culto y empieza el culto y empezamos a danzar y empezamos a adorar, empezamos a bendecir, como lo hicimos hoy, hace un ratito, ¿verdad? Estamos dando nosotros sacrificios como sacerdotes, estamos dando sacrificios de alabanza,
sacrificios de adoración, porque esa fue la razón por qué el nuevo pacto surgió. Como cuando el sacerdote, por ejemplo, allá, el sacerdocio levítico, o el sacerdocio hermano tribal, ¿verdad? O el sacerdocio hermano paternal, hacían sacrificios, ¿verdad? De traer un palomino, y ese sacrificio era agradable cuando aquello se quemaba y el humo subía como un perfume y era agradable a Dios. Así de igual manera, cuando usted adora, cuando usted alaba, es como que están quemando un corderito y, hermano, la presencia o el humo, ¿verdad? Espiritual, la presencia sube hacia arriba y es agradable a Dios. Cuando ve a un hijo adorar, cuando ve a un hijo cantar, cuando ve a un hijo que le está dando honra, gloria, alabanza, ¿verdad? El Dios del cielo se está regocijando porque es como que usted está haciendo un sacrificio de la misma forma que se estuvo haciendo en aquel pasado. Entonces para él es agradable eso. Bueno, entonces tenemos 4 tipos de sacerdocio: paternal, tribal, levítico y neotestamentario. 4. Ahora, todos estos sacerdocios se dieron en el transcurso de los tiempos, ¿verdad? Fue evolucionando, porque Dios, hermano, es un Dios, oiga, Dios es un Dios que es como la luz de la aurora, así nos pone a nosotros también, que en nosotros se manifiesta de esa forma, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, hasta que se te aclara el panorama. Porque hoy quizás tenemos una luz, mañana tendremos más luz, pasado mañana más luz, hasta que se te aclara. Así es en Dios. A veces tú dices, Dios mío, no tengo luz. Es como una foto al minuto. No sé si usted ha tomado una foto al minuto y sale la otra. Lo primero que usted mira es una foto negra, ¿verdad? Dice, qué feo, ¿y quién estará ahí? Dice. Después empieza a verse la carota que es usted mismo. Ah, soy yo. Pero luego que va evolucionando, usted está viendo que en la foto, ¿verdad? Ya cuando se aclarece, ve que la alfombra era azul, o ve que había un gato y de repente había un ratón por allá corriendo. Porque ya vio usted, ¿verdad? Que se le aclaró. Así es la revelación. La revelación va como la luz de la aurora, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que a ti se te hace vida. Se te hace perfecto el conocimiento o la sabiduría de Dios en ti, ¿verdad? Cuando tienes, ¿verdad? Por supuesto, el tiempo de ir a ver esto. Ahora, todos estos sacerdocios entonces se dieron en ese transcurso. Lo tremendo es que, ¿qué relación tiene el sacerdocio de Melquisedec con el resto del sacerdocio? ¿Qué relación tiene? O también, otra pregunta sería, ¿qué tiene que ver el sacerdocio de Melquisedec con la época que nosotros vivimos? ¿Qué tiene que ver ese sacerdote? Es que eso es lo que quiero hablarle. ¿Qué tiene que ver Melquisedec con nosotros? ¿Qué tiene que ver ese sacerdocio que se apareció al Padre, hermano de la fe? O sea, ¿qué tiene que ver el sacerdocio de Melquisedec que se le apareció a su papá y a mi papá de la fe? Porque Abraham es su papá, Abraham es mi papá de la fe. Así dice la Biblia. ¿Se ha leído eso? Gálatas. Todos aquellos que se unen a Abraham, dice, son hijos de Abraham. Todos los que se unen a él. Entonces, primero Dios, entonces Melquisedec se le apareció y le habló a este padre, a papá, Abraham, le habló, hermano querido, de lo que él iba a hacer después de la cruz del Calvario y qué es lo que se iba a instituir después de todo eso. Ya va a ver usted que es que esto es maravilloso, hermano. Bueno, cuando estamos en el Espíritu. Bueno, Génesis 14, vamos. Génesis capítulo 14. Quiero que vaya usted ahora a los principios de esta aparición gloriosa de este personaje. Y vamos a ver quién es este personaje, aunque muchos ya lo saben. Pero se lo voy a confirmar pues en esta hora. En Génesis capítulo 14 hay cosas muy importantes que tienen que ver con nuestro padre de la fe, con Abraham. Mire, la vida de Abraham es tremenda, hermano, porque aquí en el verso 14 al 16 se mira que Abraham está involucrado en una gran batalla. Empecemos por ahí. Vamos a ir metiéndonos al Espíritu, a ver qué es lo que el Espíritu de la palabra nos está hablando. Primero vemos a Abraham involucrado en una gran batalla. Mire, dice, cuando Abraham, verso 14 de Génesis,
Cuando Abraham oyó que su sobrino había sido tomado cautivo, reclutó a sus 318 criados, sumando son 12, ¿verdad? Número de gobierno, ¿no? Nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan. Los atacó de noche, él con sus siervos los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Así recobró, escuche, así recobró todos los bienes y también recobró a su sobrino Lot sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Esto nos habla a nosotros acá, hermano, nos habla que la vida es una sucesión de batallas que vamos a ir librando por aquí y por allá. ¿Verdad que la vida es una sucesión de batallas? Sales de una batalla y te metes a otra batalla y peleas otra lucha. Entonces que la vida es así, ¿verdad? Pero claro, siempre que hay una lucha, siempre que hay una batalla, ¿verdad? Siempre hay una victoria para la gloria de Dios. Siempre. Y la victoria, usted sabe que la tiene siempre el Cristo de la gloria en nuestra vida. Siempre. Lo tremendo es que Abraham, dice aquí, recuperó todos los bienes de Sodoma y de su sobrino Lot. Y lo más tremendo es que después de esa gran victoria, hermano, que traía, ¿verdad? Sucedieron cosas tremendas. Él venía con una gran victoria, venía con riqueza, venía con todo lo que usted quiera. Y él traía, hermano, ¿verdad? Todas las riquezas que, hermano, el enemigo había robado. Le había robado a Lot todas las riquezas porque Lot fue un mal administrante y el diablo le robó, porque esa es la figura, le robó todo en Sodoma. Sodoma es tipo del mundo, ¿no? Le robaron todo. Pero Abraham fue y recuperó todas las riquezas. Lo más tremendo es que, quiero que vaya usted al verso 17. Vamos a ir despacio. Cuando Abraham volvió de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro. Oiga quién salió primero. El rey de Sodoma salió al encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Oyó? Primero le salió al encuentro el rey de Sodoma. El rey de Sodoma es tipo de Satanás. Lo tremendo que yo miraba es que luego, hermano, también salió al encuentro de Abraham Melquisedec. Oiga, verso 18. También Melquisedec, aquí aparece, mire el personaje. También Melquisedec, rey de Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí, esto es muy importante. ¿Notó? El sacar pan y vino, ahí después le voy a explicar más adelante, o sea que ahorita solo le voy a dar un pedacito nada más. Al sacar pan y vino nos habla de comunión. De comunión, y en esa comunión, ¿verdad? Porque siempre es así, cuando se sacaba vino y pan era para tener comunión. Siempre en esa comunión, hermano, hay revelación y enseñanza. Hay revelación y enseñanza, hermano querido, porque Dios siempre lo hace de esa forma. Cuando tú tienes comunión con Dios, hermano, automáticamente a uno le es revelado de parte de Dios, hermano, por el rema del Espíritu Santo, para que uno aprenda de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está diciendo. Por eso la comunión, hermano, es la que nos lleva a nosotros a tener ese grado de sabiduría que es de parte de Dios para nosotros, porque en esa comunión es cuando tú te pones a comer con Él. Es como que pones tú, hermano, a cenar con Él, o a desayunar con Él, o a almorzar con Él, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando estás con Él, estás comiendo, y al estar comiendo de Él, entonces la revelación del Espíritu se está dando en tu vida. Entonces Abraham, ¿verdad? En ese momento empezó, hermano querido, a recibir revelación de Dios, y empezó a recibir, hermano, todo lo que el Señor iba a trazar en los tiempos y cómo se iba a hacer las cosas a partir de los lomos de Él, hermano, hasta la llegada al reino de los cielos. Por eso es que le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, ¿verdad, Israel? Y como las estrellas del cielo, la iglesia de Cristo. Así
será llamada tu descendencia. Y el que se una a tu descendencia, los descendientes tuyos naturales vivirán eternamente en la tierra. Y los descendientes tuyos espirituales, ¿verdad?, que hagan tus obras, vivirán eternamente y para siempre en el reino de los cielos. Entonces constituyó en los lomos de Abraham, constituyó a Israel nacional, ¿verdad?, a la simiente salva y a la iglesia de Cristo. Entonces le reveló todo ese paquete. Por eso es que, hermano, en memoria de Abraham, Jacob e Isaac, porque era la memoria total que sobre él se había establecido muchas cosas. Lo tremendo es que en esa comunión que él tenía, ¿verdad?, este Melquisedec le enseñó acerca del diezmo. Ahí fue donde le enseñó Melquisedec, ahí fue donde Melquisedec le instituyó. Y dice el verso 19 al 20, por eso dice así, dice, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador, poseedor, dice las Américas, poseedor de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio a él el diezmo de todo. ¿Oyó? Esto quiere decir, hermano, que no fue Abraham el que instituyó el diezmo, sino que fue Melquisedec. Eso ahí es para corregir, no digo que Abraham, no, fue Melquisedec el que lo instituyó. Por eso Abraham se lo dio inmediatamente, porque tuvo que recibir por revelación que tenía que hacer eso. Lo más tremendo es que Melquisedec le recibió los diezmos. Es que eso es lo más tremendo, el más grande le recibió. Melquisedec le recibió los diezmos. En cambio el rey de Sodoma, oiga esto, el rey de Sodoma intervino. ¿Y qué dijo el rey de Sodoma? Satanás, en este caso, ¿no? El tipo de Satanás, ¿qué le dijo? Oiga, ¿qué le dijo? Entonces, verso 21, entonces el rey de Sodoma dijo: Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Oyó? Dame las personas y toma para ti los bienes. Oye, esto quiere decir, dame las almas y quédate con las riquezas. Eso es lo que le quiere decir, dame las almas, yo te las doy. Mire, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque Melquisedec, Cristo, le pidió los diezmos a Abraham, le pidió su riqueza. En cambio el rey de Sodoma, el diablo, le dice: quédate con ellas. En otras palabras, hasta el día de hoy, hermano, este enemigo le dice a la gente, le dice: ¿para qué vas a diezmar o ofrendar? Tú no necesitas traer tu dinero, quédate con él. Así le dice, hermano. Lo tremendo es que los diezmos y las ofrendas se constituyeron como una puerta para alcanzar las bendiciones de Melquisedec. Dios instituyó una puerta. ¿Por qué? Porque el desprenderse, ¿verdad?, uno de sus bienes, es porque estás tú, hermano, enriqueciendo a Melquisedec, o sea, estás honrando su sacerdocio. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por eso, hermano, es más fácil amar a un marido, ¿verdad?, que se da, que amar a un marido mezquino. ¿O no? Las mujeres digan amén, por lo menos. No, pero como aquí no hay maridos mezquinos, es que esta iglesia es tremenda. Aquí no hay ni uno. Ahora, según este relato que estamos viendo, escuche, esto es muy importante también. Según este relato, las riquezas pueden venir del rey de Sodoma, del diablo, o pueden venir del rey Melquisedec. Escuche, esto es muy importante. Por eso dijo Abraham al rey de Sodoma, verso 22, dijo, y 23, dijo: Abraham respondió al rey de Sodoma: he hecho votos a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni la correa de un calzado, nada de todo lo que es tuyo, para que no digas después: y yo enriquecí a Abraham. Oiga eso, hermano. Oye, esto es tremendo. Abraham quería que este rey él quería que este rey supiera que sus riquezas venían de Dios y no de él. Eso es lo que quería. Mirá, le dijo: yo quiero que tú sepas que mis riquezas no vienen de ti, sino que vienen de Dios.
¿Por qué le digo esto? Porque se pueden hacer riquezas ilícitas. Por ejemplo, por narcotráfico, por contrabando de niños, por secuestros. Se pueden hacer riquezas. Alguien puede enriquecerse por el enemigo. Pueden venir riquezas del diablo. O sea, el rey de Sodoma puede enriquecer a una persona, hermano. Por eso le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús, hermano? Si me adoras, si tan solo una postradita nada más, te doy todas las riquezas del mundo. Se le quedó viendo el Señor y le dijo, a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Por eso, porque Él quería que se quedara con las riquezas, porque Él se quedó con las riquezas. Él se quedó con las riquezas, hermano. Pero el Señor le dijo, no, le dijo, de esa forma yo no gano las riquezas. Esas riquezas de todos modos son mías, le dijo. Pero para ser justo, voy a ganarte en el ring. Y ahí nos vamos a ver. Y ahí en el ring de la cruz, le ganó la batalla. Le quitó la riqueza, le quitó las llaves y le dijo, estas son mías. Lo tremendo es que cuando le quitó las riquezas, se las ofreció al Padre. Pero no se las ofreció en 10, se las ofreció en 100. Le digo, todo pertenece a nosotros, Señor. Aleluya, tremendo. Pero Él era el sacerdote, él era el sumo sacerdote, el máximo. Entonces, para que las riquezas vengan del rey de Sodoma, lo único que usted puede hacer es no entregar su riqueza. Nada más. Ahora, si usted quiere que su riqueza venga de Melquisedec, la clave es dar, diezmar. Yo creo así, hermano, yo lo creo así. Por eso Abraham no retuvo sus riquezas. Eso era lo que quería el rey de Sodoma. El rey de Sodoma quería que Abraham retuviera sus riquezas. Reténlas, le dijo, no tienes que hacerlo, no tienes que darlo, reténlas. Claro, porque eso iba a retener y a restar la bendición de Abraham. Mire, si Abraham retenía la palabra de un rey perdedor, rechazaba la palabra de un rey ganador. Porque Cristo es un rey ganador. Y Abraham le dio a un rey ganador, no le dio a un rey perdedor, sino le dio al más grande de los grandes, porque a la final todo es de Él. Todo lo nuestro es de Él. Por eso de nosotros depende a qué rey le vamos a entregar nuestras riquezas. De nosotros depende. Nadie tiene la obligación de obligarlo a usted. De usted depende personalmente. Hermano, no es por obligación, es por amor y por obediencia. No deje que lo obliguen, no, es por amor y es por obediencia, porque eso le enseñó al patriarca Abraham acá. Sí, ahora, ¿por qué le dio Abraham los diezmos a Melquisedec? Es que entremos a esa pregunta también. ¿Por qué se los dio? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los diezmos se entregaban, el diezmo era la forma de reconocer el sacerdocio. Decía, yo reconozco tu sacerdocio. Era la forma, así se instituyó incluso en la ley, era la forma de reconocer el sacerdocio. Por eso dice, yo reconozco a Melquisedec, yo le doy a él. Melquisedec era Cristo, reconozco lo que tú eres. Eso es lo que estaba diciendo ahí. También era la forma de honrar al sacerdote. Por eso se llamaba, porque era la forma de honrarlo. De honrar, hermano, a aquel que se le había, ¿verdad?, manifestado a él. Eso es lo que hacía. Por eso el escritor de Hebreos, hermano, mire, es tremendo. Porque el escritor de Hebreos sienta como doctrina. Es que ahí quiero que vayamos. Aquellos que dicen que no hay en el Nuevo Testamento, ya le voy a mostrar ahí. Sienta como doctrina, hermano, porque el escritor de Hebreos fue el hombre, o fue uno de los hombres más profundos que escribió los libros. Y yo creo, porque estamos estudiando el libro de Hebreos, aunque no dice el actor, por supuesto, pero de seguro fue uno, hermano querido, que andaba a la par de Pablo, o fue Pablo mismo que se la entregó a él y la escribió. Yo creo que fue Pablo, por supuesto, porque Pablo es el hombre que conocía el Antiguo Testamento como nadie, ¿verdad? Y él, como perito arquitecto de la iglesia, vino y puso, hermano, los fundamentos totales que la iglesia de Cristo iba, hermano, a caminar sobre ella. Y ahí se sienta en Hebreos, quiero que vaya a Hebreos capítulo 7, quiero que vaya conmigo. Hebreos
el libro de Hebreos, uno de los libros más maravillosos de la Biblia. Capítulo 7, en el verso 4, bueno, todos los libros son maravillosos, pero este libro es un poco profundo, más que otros. Dice, verso 4, y después vamos a leer el 8, y después vamos a leer, hermano, el 21. Mirad pues, dice, cuán grande fue aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Ciertamente aquellos descendientes de Leví que habían recibido el sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿oyó?, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente el que es menor es bendecido por el mayor. Y ahora viene a lo presente, gracias. Aquí, porque está hablando en presente, aquí hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí lo recibe aquel acerca de quien se da testimonio de que vive. Verso 21, los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que este Cristo lo fue por el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Oyó? ¿Oyó? Estos pasajes confirman tres cosas. Ahí después lo escudriña usted en su casa. Tres cosas, apúntelo y lo escudriña. Tres cosas. Primero, habla, hermano querido, de que el diezmo es antes de la ley. Que no se constituyó el diezmo antes de la ley, sino fue en la promesa de Abraham. Segundo, en el sacerdocio de Leví se legalizó el diezmo, por eso los menciona Pablo ahí. Y tercero, en la gracia se confirmó para que, hermano, para seguir honrando el sacerdocio de Melquisedec, que, hermano, da testimonio, dice aquí, de que vive. Por eso dice el verso 8, aquí, hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allá, lo recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. ¿Notó? También Pablo está reconociendo en tiempo presente que hombres reciben el diezmo. Ahí dice, ¿o será que solo mi Biblia dirá eso? No creo. Ahora, surge la otra pregunta. ¿Por qué Pablo trabajaba? ¿Verdad? Algunos se han preguntado, porque a veces Pablo tiene necesidades y se ponía a hacer tiendas. Mire qué tremendo hombre de Dios, ¿no? ¿Por qué trabajaba? Porque Pablo no tenía iglesia fija. Pablo no tenía una iglesia fija, aunque recibía ofrenda de los filipenses, dice la Biblia. Los filipenses eran los que sostenían al apóstol Pablo cuando no tenía. Pero Pablo, ¿verdad?, en ciertos momentos trabajó porque él no tenía iglesia. Jamás tuvo una iglesia él, hermano. Él andaba poniendo iglesias, sin embargo, muchas iglesias, hermano, de las que él constituyó, eran tan desgraciados, no se le puede llamar de otra forma, los pastores especialmente, porque no le ayudaban a aquel gran varón de Dios, que si hubiera nacido en nuestro tiempo, hubiera sido tremendo, hermano. Era impresionante, por eso decía Pablo, no, yo no quiero ser carga de ninguno de ustedes. Y ¿sabe qué tremendo le decía? Mire, ¿sabe qué le decía Pablo? Aunque él enseñaba que el que predique el evangelio, que vive el evangelio, o sea, que él decía eso. Pero ¿saben qué le decía? Cuando yo vaya a predicar a sus iglesias, les decía, quiero que recojan la ofrenda antes, para que no vayan a pensar que voy por su dinero, les decía. Y los hermanos, antes de que llegara Pablo el día domingo, toda la semana le recogían las ofrendas y ya para que no sintiera el pueblo que, mire, esos son los verdaderos ministros de Dios. Y no, les dijo, díganles que recojan la ofrenda antes y después llego yo. O sea, Pablo estaba certificando esto. Acá podemos ver, incluso él dijo, el que predica el evangelio, que viva el evangelio, porque él estaba consciente de eso. Bueno, lo que quiero demostrar entonces es que el diezmo lo instituyó Melquisedec antes que el legislador Moisés lo legalizara. Eso es lo que le quiero decir. Entonces el diezmo es la forma de honrar al padre de los sacerdotes. El diezmo es la forma de honrar al padre de los sacerdotes, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Hermano, Dios es su padre. Yo le pregunto a usted, ¿Dios es su padre? Ah, bueno, porque no oigo muchos amenes. No hay amenes en esta noche. Bueno, si Dios es su padre, reciba por rema del Espíritu Santo lo que le voy a leer.
Vaya a Malaquías. Dios es su Padre. Todavía, bueno, en esta iglesia, por supuesto, Dios siempre sigue siendo Padre. Yo me gozo predicarle a ustedes, hermanos, se los digo delante del Señor. Me siento tan feliz, me siento tan alegre, porque es una iglesia que ayuda a la obra de Dios. Pero oiga cómo dice, a los que nos escuchan por la radio especialmente, que lo lean conmigo. Le repito otra vuelta, ¿Dios es su Padre? Bueno, capítulo 1 de Malaquías, verso 6. El hijo, dice, honra al padre y el siervo a su señor. Y si yo soy padre, dice Jehová de los ejércitos, ¿dónde está mi honra? ¿Oyó? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi reverencia, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre? Os ha dicho Jehová de los ejércitos, vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan indigno. Este es el primer pepinazo que nos soltó el Señor. El pan indigno nos habla de la palabra adulterada. Cuando alguien habla de la palabra y la adultera, y habla de la palabra, hermano querido, ¿verdad? Y no le da el sentido espiritual correcto, está adulterando la palabra de Dios. Es como cuando usted hace la Santa Cena y en vez de ponerle vino le pone jugo con azúcar. Usted está adulterando la palabra de Dios, que la Biblia dice que es con vino. Ese es adulterio espiritual, a eso se refiere. Lo tremendo es que a partir de aquí, de esos versos, hay una serie de reclamos de parte de Dios para su pueblo. Ahí usted va a leer, hermano, que el Señor empieza a reclamarle desde el verso 6 hasta que se termine el libro de Malaquías, que son 4 capítulos. Le empieza a reclamar un montón de cosas, hermano, que este pueblo estaba en desobediencia. Y una de ellas, hermano, y uno de los reclamos es el diezmo. Es el famoso verso que sacan todos los predicadores para, hermano, ¿verdad? Para sacarle el dinero a la gente. Muchos lo hacen así de esta manera, no lo hacen prudentemente, sino que lo hacen, hermano, desgraciadamente. Pero aunque el orden está correcto y aunque la forma es correcta y el pueblo debe de diezmar y ofrendar, muchos hombres, hermano, andan buscando primeramente, ¿verdad? Las dádivas de la tierra antes que primero buscar el reino de Dios. Yo lo hablo así con esa libertad porque yo soy un predicador que enseño la palabra del Señor. Esa es mi característica, todo el tiempo yo he enseñado. Y estos temas yo no tengo problemas de enseñarlos porque es bíblico. Pero la Biblia también, hermano, nosotros no podemos dejar de decir lo que esté en la palabra. Aunque unos, ¿verdad?, lo hayan tomado para lucrar de otra forma, hermano, y que con Dios se la van a ver, por supuesto, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Aunque ellos dicen una verdad, solo que la verdad la están distorsionando. O sea, tú puedes decir una verdad, pero la verdad va a ser recibida dependiendo la forma o la actitud que tú tengas para hacerlo. Como por ejemplo, mire el ejemplo que le voy a poner. Hay una verdad, ¿verdad?, de dos mujeres que le dijeron una verdad al Señor, pero a una recibió y a la otra rechazó. Mire, o sea, quiere decir que tú puedes tener una verdad y puedes ser rechazado dependiendo de la actitud que tú tengas. Es como el predicador que no tiene gracia, ese es rechazado automáticamente. O sea, puede tener una verdad, como esto que le voy a leer es una verdad. Solo que muchas veces nosotros rechazamos a ese tipo de personas porque lo que están haciendo es aprovecharse y no enseñarle al pueblo. Aunque le están enseñando una verdad, sin embargo, están, hermano, haciendo algo con la actitud que están haciendo algo que no es correcto delante de Dios. Como por ejemplo, estas dos mujeres. Una llega y le dice, son dos hermanas, y le llega y le dice, Señor, Marta y María, Señor, le dice Marta, si tú hubieras estado aquí, y casi le pone el dedo en la frente, hermano, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y así lo conmovió, hermano. Y el Señor se le quedó viendo, hermano, bien serio, y como que la rechazó. Porque no era la actitud. En cambio, María llegó a decir con las mismas palabras, solo que dijo, Jesús, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, Señor. Pero con quebrantada. Entonces dice la Biblia que lo conmovió, hermano, al Señor. Y ahí lloró. ¿Oyó? Las actitudes, como hacemos las cosas, son las que cambian los conceptos de la gente. Si tú tienes una actitud legalista, recházalo. Pero si tiene una actitud de gracia, de amor, de misericordia, de paz,
Es una actitud diferente. Porque el que va a enseñar con gracia, te va a enseñar. Te va a enseñar. El legalista va con el hacha de una vez. Como Juan, ¿no? Juan decía, mire, que era correcto lo que estaba diciendo. Decía a aquel Herodes, adúltero, arrepentite, adúltero, pecador. En cambio llegó una adúltera donde el Señor. ¿Y qué le dijo? Le dijo, mira, ¿y dónde están los que te juzgaban? No hay ni uno, Señor. Oh, que le dijo, vete y no peques más. Qué bárbaro, qué diferencia, ¿no? Mire, los de ahora lo hubieran apedreado también. Pero es la actitud, la actitud, la actitud. La verdad, al ser adulterada, puede causar grandes problemas en la vida emocional de las personas. Por eso, hermano, mire cómo dice, volviendo otra vuelta al tema, si no le vamos a dar duro a los legalistas, que yo los traigo en la ceja. Sí. Verso 8 del capítulo 3. Entonces aquí mira que una de los reclamos es, pregunta a Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Oye eso. Bueno, el verso el 9, léalo usted, porque no quiero maldecir a nadie yo, porque aquí no me he puesto Dios a maldecir. Ahí vea usted cómo hace con el verso 9, eso lléveselo para su casa. Verso 10. Traed todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Note que Dios no está pidiendo para él, sino para su casa. ¿No todo eso usted? Porque Dios no necesita. Para que haya alimento en mi casa, probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Trueque. ¿Oyó? Si tú lo haces, yo lo hago. Trueque. Que Dios es así. Esto es parte de la Biblia, pero aquí estamos hablando del rema del Espíritu, porque esto es por rema que tienes que tomarlo, no puedes agarrarlo literal, porque todas las cosas acontecieron en figura, dice 1 Corintios 10, para nosotros, a quienes nos ha alcanzado los tiempos. Ahí dice literalmente, hermano. ¿Oyó? Ahora, el principio de honrar al Padre, es que mire, esto se me llamó la atención. El principio de honrar al Padre no solo trasciende al plano divino, sino también al plano humano. Sí, hermano, no solamente es honrar en el plano divino, sino también trasciende a honrar al plano humano. ¿Por qué le digo eso? Porque mire cómo dice Efesios. Ahora vamos a Efesios. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Vamos a Efesios. Mire qué tremendo, qué matemática la palabra pues encaja. Dice, porque estamos hablando de honrar al Padre y de honrar a Melquisedec. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto, dice el Dios del cielo, es justo. Verso 2, tremendo verso. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lleva una promesa. ¿Cuál es la promesa? Verso 3. Para que te vaya bien, dos cosas, ¿no? Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. ¿Oyó? El honrar trae dos cosas. Aquí, a la luz de la palabra. Dos cosas. Primero, aquí en el verso 3, para que te vaya bien. Esto nos habla en lo material. De eso nos está hablando. Para que te vaya bien. ¿Usted se siente bien cuando está bendecido materialmente? ¿De verdad que se siente bien? El creyente, porque los otros que no son creyentes, las riquezas a veces los llevan a ahogarse en ellas. Número 2, y para que vivas largo tiempo sobre la tierra. ¿Notó? ¿Qué es esto? ¿De qué nos habla? Nos habla de la vida abundante. De eso está hablando. Ahora, oiga este pepinazo, hermano. Ahora, es fácil honrar a los padres diciéndole te amo, ¿verdad? Pero qué difícil es honrar a los padres económicamente. Honrar al padre, te amo, te alabo, te adoro.
Y dale un besito al papá, ¿no? Ay, papito, papito. Pero honrarlo económicamente. ¿Qué le parece a usted? ¿Has honrado a tus padres económicamente? Aunque sea un poquito. Esos viejos que te han traído a la vida. Esos viejos que te han dado la fortaleza. ¿Los honras tú económicamente? ¿Ah? Aunque sea decir, mira, papá, en tu cumpleaños compraste un reloj, hombre. Aunque sea uno de esos de Casio que ya están más baratos. O una camisita, papá, mira, pues una camisita. Te la regalo, papi. ¿Ah? ¿Usted honra a sus padres? Oh, hermano. Es muy fácil honrar a un padre. Al Dios del cielo es muy fácil honrarlo, cantarle, alabarle, bendecirle. Lo tremendo es que esto que le estoy diciendo es tremendo. Esto trasciende a lo divino y a lo humano. Por eso está sentando el Señor. Hermano, ¿acaso honrar a tu padre, a tu madre no viene del Antiguo Testamento? Claro que viene de allá. Entonces, si no tienes que diezmar, no honres a los padres, entonces, o no hagas muchas cosas. Está elevando el concepto. Está elevando el concepto de honrar. Oh, esto es tremendo, hermano. Amén. ¿Dice amén todavía? ¿O me sacan en peso en esta noche? Hermano, la honra va más allá de un mero reconocimiento o respeto. Va mucho más allá. Hermano, según Efesios 6, lo que estamos leyendo, la cosecha viene según la siembra que tú hagas. Según lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Y más, según el rema, aquí, porque aquí hay otro rema en ese verso, en esos dos versos. Si tú honras a tu padre y a tu madre, aquí dice, vas a tener muerte. Si tú no honras, vas a tener muerte prematura y vas a vivir en la miseria, según la Biblia. Así dice. Yo no lo digo, eso no es de la Biblia. ¿Por qué cree usted que hay gente que se muere antes de los 70 y de los 80? ¿Ah? Bueno, algunos casos que se han ido, quizás Dios se los ha llevado. Pero en su mayoría, hermano, yo creo que ha de ser por no honrar a su padre. Porque aquí dice, tendrás larga vida sobre la tierra. Qué tremendo eso, hermano. Oh, mire, esto sí para mí es impactante esto, según esos versos. Hermano, Abraham honró al padre de los sacerdotes. ¿Y quién era el padre? ¿Y quién es el padre de los sacerdotes? Melquisedec. Él honró al padre de los sacerdotes, porque es el sumo sacerdote. Ahora, si queremos ser prosperados, tenemos que cambiar nuestra mentalidad conforme al diezmo. Porque, hermano, yo sé que es una verdad. Yo sé que ahí viene la prosperidad del pueblo de Dios. Solo que muchas personas no han transversado eso. Y han cargado al pueblo sobre eso. Y no le han enseñado que esta es la clave. Pero uno le enseña así, pero no la actitud. La actitud está mal. Por eso hemos sido vituperados por la televisión, por la radio, por los centros de comunicación, por los diarios, hermano. Se ha vituperado mucho porque no se le ha enseñado bien esta verdad. Hermano, recuerde, los diezmos honran al sacerdocio y el pensamiento persiste hasta hoy. No se terminó, porque el sacerdocio que tenemos es un sacerdocio para siempre. No es un sacerdocio que murió, no, es que ese no murió. Por eso impacta lo que dice Pablo en Romanos, hermano, también. Este verso me cayó así, hermano, y quiero leérselo nada más. Dice Romanos capítulo 13, verso 7, pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y esto me llama la atención. Al que honra, honra. ¿Oyó? Al que honra, hónralo. Sí, hermano. Ahora, cuando el Señor instituyó, ¿verdad?, los diezmos. Ay, oiga, esto qué tremendo, hermano. Y esto me impacta. Cuando el Señor instituyó los diezmos, instituyó un ciclo de prosperidad para el hombre. Claro, instituyó un ciclo de prosperidad. Por eso dijo, ahora vamos a Malaquías, el famoso pasaje que todos sacan. Malaquías 3:10, que es una verdad, pero que aquí está. Traed todos los diezmos al tesoro y hay alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no
si no os abriré. Este es un ciclo. Este es un ciclo que Dios ha puesto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Ahí dice, literalmente ahí dice. Porque es un ciclo que Él metió para que el hombre sea prosperado. Esto fue el principio que recibió Abraham por medio de Melquisedec. Ese fue el principio que recibió. Por eso Dios lo legalizó. Si Melquisedec no hubiera sido el Cristo de la gloria, ¿por qué? O Dios mismo, ¿por qué no va a constituir, hermano querido, verdad? O ¿por qué